hablando antes de empezar el programa en vivo un poco de lo importante, de lo valioso que resultó el discurso. Me decías tú que había sido, y usaste esta palabra, muy valiente el presidente Andrés Manuel, por mencionar algunos temas y por hacer algunas posiciones específicas en torno a la relación bilateral. Le dijo, entre otras cosas, bueno, defendió muy largamente la comunidad migrante en frente de uno de los que hasta ahora ha sido o había sido un ícono del supremacismo blanco y del de la postura antimigrante en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos ciertamente ha cambiado su discurso, al menos desde un par de días antes de la visita y bueno, ahora que no ha terminado, pues no ha tenido ni siquiera oportunidad de tomar su discurso xenófobo, que recordamos le sirve para conectar con sus bases. Habló de dos relaciones históricas que se engloban en la relación bilateral de Estados Unidos y México, que son justamente la que tiene el presidente Roosevelt con Cárdenas, que es cuando sucede la expropiación petrolera, y menciona también a Benito Juárez con Abraham Lincoln, justamente, que es la relación paradigmática en la que mientras un país estaba en una guerra de secesión, la famosa Guerra Civil Estadounidense, el otro estaba en la Guerra de Reforma. Y Benito Juárez estaba, mientras el presidente Lincoln ocupaba la Casa Blanca, Benito Juárez estaba en su famoso peregrinar por el norte del país durante la intervención francesa, a la que, como resaltó Andrés Manuel, nunca se apoyó desde el gobierno de Estados Unidos en esa época. Son dos épocas importantes para el corpus simbólico que maneja el presidente para hablar de la dignidad mexicana y de las posturas de defensa de la soberanía. Valiente es la palabra que usaste. Habría que decir sagaz, habría que decir inteligente también. ¿Qué otra forma, qué otra característica le darías a su discurso? Probablemente, y sobre todo por los elementos que tú mencionabas, ¿no? Las expresiones racistas o xenófobas que hemos visto, no solamente del que ahora es presidente de los Estados Unidos y que también hay que saber separar, ¿no? Persona de investidura, pero también, sobre todo, de su base más recalcitrante, hacen que incluso sectores de la izquierda más extrema o de la derecha más extrema mexicana quieran un discurso nacionalista estridente, ¿no? Pero que muchas veces podría caer en el vacío. Voy a retomar lo que tú dijiste. Tener al presidente de una potencia mundial o de la potencia mundial, que hasta hace muy poco pues éramos un mundo muy unipolar, ahorita cada vez más, sobre todo con el puente aéreo que hemos establecido en China, de la mano de Marcelo Ebrard, que ha establecido una cooperación sin precedentes con Asia, nos ha ayudado a diversificar. No deja de ser difícil y por eso lo califico no solamente de valiente, sino de sagaz. Primero, porque aparte de establecer estos paralelismos históricos, la guerra de reforma y la guerra por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos entre el norte y los confederados, Andrés Manuel hace una denuncia muy importante, que es consciente de la doctrina Monroe, ¿no? Y eso yo creo que es muy simbólico, porque establece cuáles son los parámetros para tener una sana convivencia entre ambos países. En primer lugar, respetarse entre los pueblos, no entre los dirigentes, sino entre los pueblos estadounidense y el mexicano. Y en segundo lugar, dice, sí, hay un cuerpo grande de principios de política exterior estadounidense. No vale la pena retomarlos todos. Al contrario, México ya no es territorio de conquista. Esto es lo que no se dice. Pero lo que sí se dice es decir, yo veo los principios de George Washington y veo los principios de la doctrina Monroe y me quedo invariablemente con los principios de George Washington, no con los principios que han justificado intervenciones extranjeras e injerencias, incluso con la posterior invasión de México a Estados Unidos. Y dice que sí hay agravios, reconoce que hay agravios entre las naciones que son difíciles de olvidar, pero para inaugurar un nuevo capítulo habría que movernos dentro de estos márgenes. Y eso sí se dice claro y fuerte, que México no es una colonia. Y es por eso que yo pienso que este uso de los símbolos solamente es simbólico, sino que busca recorrer
cuál es lo deseable para una relación bilateral, más allá de las palabras vacías que siempre escuchamos en relaciones exteriores, como que la cooperación fluya y la relación bilateral, ¿no? Que son más lugares comunes que nada más. Y que la diplomacia muchas veces suele estar plagada de lugares comunes que justamente pues no tienen más sustento que eso, ¿no? Que el uso común entre todos generalizado. A ver, la relación México-Estados Unidos, sobre todo en estos momentos,